Sí, ese soy yo. Mi nombre es Eric Valente Medina. Curso cuarto grado de perito en electrónica en Quinal. Y esta es mi segunda práctica en Proteus usando capacitores. En la primera serie me dice que tengo que crear el circuito que se muestra en la imagen. Luego explicar qué pasa con el diodo LED cuando lo conecto al capacitor. Bueno, en este circuito la batería de 9 voltios cargará el capacitor. Y cuando lo cambie de la batería al diodo LED, el LED se encenderá por un momento, luego se apagará. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando la batería está conectada al capacitor, el capacitor se llena. Cuando está cargado por completo y lo conecto al LED, automáticamente el capacitor se descarga completamente, casi al instante. Aquí hice una prueba con el osciloscopio. Cuando comencé la simulación, cuando lo conectaba a la batería se cargaba y cuando lo conectaba al LED se descargaba casi instantáneamente. En la serie número 2 me dice que realice el siguiente circuito, luego que indique qué pasa con la gráfica del osciloscopio. Crear el siguiente circuito y qué pasa con el capacitor. Con el primer botón, si lo presiono, el capacitor se carga hasta su límite máximo, que son 9 voltios, que es de la batería. Cuando presiono el botón 2, el capacitor se descarga. Pero si vuelvo a presionar el botón 1, el capacitor se carga poco a poco hasta llegar a 9 voltios. Pero cuando presiono el botón 2, el capacitor automáticamente se descarga al instante. No importa en qué carga tenga, si presiono el botón 2, el capacitor se descargará automáticamente. Luego hice la prueba con una resistencia de 10K. ¿Y qué pasó? Que el capacitor se comenzó a cargar nuevamente, pero con la diferencia que se comenzó a cargar más lento que la otra vez. Y cuando presioné el botón 2, se descarga igualmente. Luego hice la prueba con una resistencia de 15K. ¿Y qué pasó? Igualmente, el capacitor se volvió a cargar, pero tardó mucho más tiempo en cargarse que cuando le puse la resistencia de 10K o de 1K. Luego hice el mismo circuito otra vez, solo que con la diferencia que uno le puse 15K y otro 10K en la resistencia, y lo conecté al canal B del osciloscopio. ¿Y qué pasó? Pude notar la diferencia de carga entre el primero y el segundo circuito. Luego hice la misma prueba, pero esta vez con un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios. Y cuando comencé la simulación, el capacitor se cargó aún más rápido. ¿Por qué? Porque el capacitor es de menor capacidad. Luego hice otra vez la misma prueba, pero esta vez con 5 kilo ohms. Descargué el capacitor y nuevamente se volvió a cargar, pero esta vez se tardó mucho más tiempo que la vez anterior. Después hice la misma prueba, pero esta vez con una resistencia de 10K. Y nuevamente, cuando inicié la simulación, el capacitor se volvió a cargar, pero se volvió a cargar aún más lento que la vez anterior, que cuando lo hice con 10 kilo ohms. Después hice otra vez dos circuitos, uno con 5 kilo ohms y otro con 10 kilo ohms. Cuando lo conecté al osciloscopio, se puede ver la diferencia entre cada circuito a la hora de cargar el capacitor. Con esto puedo concluir: mientras mayor sea la fuerza resistiva, mayor será el tiempo en el que el capacitor se cargará, y mientras menor fuerza resistiva haya, menor será el tiempo en el que el capacitor se cargará. En la serie de 3 tengo que hacer este circuito. Ya creado, me indica que tengo que cambiar el switch entre la resistencia 1 y la resistencia 2 y ver qué sucede en el osciloscopio. Bueno, cuando está en la resistencia 1, carga el capacitor eléctrico. Carga el capacitor. Cuando lo cambio a la resistencia 2, descarga el capacitor, pero lentamente. Luego,
cambié la resistencia 1 a un valor de 2,5 kilo ohms e inicié la simulación. ¿Y qué pasó? Que cuando cargué el capacitor se cargó, pero se tardó aún más. Y cuando lo descargué, se tardó el mismo tiempo que la vez anterior. Y para saber cuánto se tarda en descargarse o cargar ese capacitor, simplemente se suman los cuadros desde donde se comenzó a descargar hasta cuando finalizó, y luego se multiplica por la escala que se usó. Luego cambié la resistencia 1 a 5 kilo ohms, y cuando inicié la simulación, al cargarse el capacitor, lo hacía pero a un ritmo aún más lento que el anterior. Y cuando lo descargaba, se descargaba al mismo ritmo que las dos veces anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Igual que en la serie 2, mientras mayor fuerza resistiva haya, la velocidad de carga o descarga aumentará. Y viceversa, mientras menor fuerza resistiva haya, la velocidad de carga disminuirá. Y ya por último, en la práctica me indica que tengo que completar una tabla con unos valores en la resistencia 1 y la resistencia 2 y calcular el tiempo de carga y descarga. En la primera línea, pues el tiempo de carga y descarga es el mismo, ya que el valor de la resistencia es el mismo. 12 cuadros que se tardaron en una escala de 0.5 segundos, multiplicando eso con la ecuación anterior, me da un total de 6 segundos. En la segunda, en la resistencia 1 tengo 2.5 kilo ohms y en la resistencia 2 tengo 1 kilo ohms. Y la diferencia es que cuando se carga el capacitor, la velocidad con la que se carga es mayor de la velocidad de que se descarga. En la tercera debo que tener 5 kilo ohms de subida y 1 kilo ohms para descarga. E igualmente, usando la ecuación, me da un total de 30 segundos de subida y 6 segundos de bajada. Luego, 1 kilo ohm de ¡Habla bien! ¡Habla bien o te mato! 1 kilo ohm en la resistencia 1 y 4 kilo ohms en la resistencia 2. ¿Y qué pasa? Que ahora el tiempo de subida o el tiempo de carga es menor al tiempo de descarga. ¿Y por qué pasa esto? Porque la fuerza resistiva en la resistencia 2 es mayor. Luego los valores se repiten, entonces el tiempo será el mismo. Al tener una resistencia mayor en la resistencia 2, no afectaría la resistencia 1. Se cargaría al mismo tiempo, pero con la diferencia que se descargaría en mayor tiempo, ya al ser una resistencia de mayor capacidad. Y con esto concluiría mi video de la práctica número 2 en Proteus.